Podemos decir que con Max Weber, un sociólogo alemán que de profesión fue abogado, pero poco a poco se empezó a meter en estas cuestiones de la sociología, podemos decir que con él se empezó a formalizar una corriente teórica o escuela teórica dentro de la sociología conocida como el individualismo metodológico, o también se le puede conocer como sociología individualista o sociología accionalista, la sociología de la acción. No porque a nadie se le hubiera ocurrido antes pensar que la explicación de los fenómenos sociales no estaba en las estructuras, sino en los individuos y sus acciones, no porque no se les hubiera ocurrido antes. Lo que pasa es que con Max Weber resulta que se formaliza o se sistematiza un conjunto de conceptos que iban a ser de utilidad para poder hacer investigación sociológica a partir de esta perspectiva de que no son estructuras invisibles o inasibles que no podemos tocar, que no podemos medir, sino que sí son más bien las acciones de las personas las que generan ciertos fenómenos sociales. Sociólogo de la historia, también se le conoce como sociólogo historiador, porque le dedicó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo también al estudio de la historia, pero desde la perspectiva de cómo encontrar explicaciones a los fenómenos históricos sin irse a las grandes estructuras, sino a pensar en que la suma de varios hechos individuales podrían generar explicaciones más generales, ¿no? Entonces, son rasgos así como muy fundamentales de la propuesta de Max Weber y también el hecho de que gustaba de mezclar la nomotética y la ideografía, o sea, podía ser un sociólogo nomotético y también ideográfico. Esto quiere decir que por un lado le daba una gran importancia a la creación de leyes, a los datos duros, a trabajar del modo en que trabajan las ciencias naturales, o sea, con una metodología, así, dando cuenta siempre de los datos empíricos, de los datos concretos, no nada más de las abstracciones o de las ideas, ¿no? Entonces, por ese lado era así como muy objetivista, ¿no? Por el lado de la nomotética, pero también era ideográfico en el sentido de que buscaba el significado subjetivo de las acciones. La forma de trabajar ideográfica es más subjetivista, más referida a lo que piensan, a los afectos, a las operaciones mentales, a los pensamientos de las personas que les lleva a hacer ciertas acciones. Entonces, Max Weber es así como de las dos cosas, ¿no? Y eso es muy particularmente visible en su trabajo más famoso, bueno, uno de los trabajos más famosos de él, que es La ética protestante y el espíritu de capitalismo, que vamos a ver un poquito nada más al final de este video. Bueno, entonces vamos a empezar con conceptos básicos de Max Weber. No nos vamos a meter así de lleno, así a mucha profundidad respecto de sus aportaciones, sino más bien de aquellos conceptos que sirvieron en gran medida para sistematizar esta corriente teórica que ya no centraba su atención en las estructuras, sino más bien en los actores. Vamos pues y empecemos. Muchas veces cuando los primeros sociólogos, así ya formales, instituidos, em, daban a conocer sus trabajos, sus investigaciones, a veces utilizaban ciertos conceptos que en ocasiones no quedaban muy claros, pero que daban pie a un sinnúmero de debates. Y eso es normal, siempre se ha dado en ciencias sociales. Uno de estos conceptos es verstehen o comprender y da pie a que mucha de la sociología weberiana se entienda como sociología comprensiva. El asunto es que luego hubo una confusión ahí con esta palabra de comprender o verstehen en alemán, porque algunos por ahí pensaron que de lo que trataba la sociología weberiana es de comprender los problemas sociales, los fenómenos sociales, como sinónimo de empatía, de sí, yo te comprendo, estoy contigo, ¿no? Vamos a resolver esto. O sea, no.
Y Weber fue muy enfático al decir, no se trata de que uno sea empático con los individuos a los que estamos estudiando, sino más bien de comprender el fenómeno social. Entonces, esto es una diferencia bastante, digamos, clara y muy argumentada por Weber, pero muy desoída por algunos científicos sociales que pensaban que la sociología comprensiva iba a ser así finalmente más empática que la propia antropología, y no, esa no era la tirada de Max Weber. Todo esto, el poder comprender el significado de la acción de las personas, para Weber significaba una clara ventaja de los científicos sociales sobre los científicos naturales, porque en las ciencias naturales uno puede estudiar los átomos o la célula, ¿no? Pero no puede comprender a esa célula y a ese átomo en términos de significados de lo que están haciendo esos elementos. Pero en ciencias sociales sí podemos llegar a comprender y aprender el significado de las acciones sociales. Entonces lo veía más Max Weber como una ventaja que tenemos los científicos sociales sobre los naturales. Es más, hasta con la biología, con la veterinaria, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos comprender el significado de la acción de un perro? No, pues jamás. Son básicamente ideas que nosotros podemos sacar de a lo mejor está haciendo esto por aquello, pero con los seres humanos sí podemos tener una certeza un poco más firme porque podemos preguntar, ¿no? Y podemos indagar y podemos ver regularidades en la acción de las personas y entonces podemos comprender su significado. Entonces, y esto sucede porque en el entorno en el que Max Weber desarrolló sus teorías fue un entorno de historiadores, ¿no? A él le latía, como ya dijimos, todo lo que era la sociología histórica, y era muy usual utilizar la hermenéutica, que es una técnica de interpretación de textos. Entonces decía, pues también se puede hacer hermenéutica para poder interpretar, comprender el significado de la acción de los individuos. Vimos en la sociología de Durkheim que él prestaba atención a los hechos sociales y cómo un hecho social podía tener influencia o podía explicar otro hecho social. Esto quiere decir que la idea de causalidad de Durkheim era más del tipo si A, entonces B. O sea, una relación unicausal, ¿no? Una causa tiene un efecto. Pero la aportación de Max Weber fue distinta. La causalidad para él se refería más bien a que varias causas podían tener un solo efecto. Max Weber entendía a la causalidad como la probabilidad de que un acontecimiento fuera seguido o acompañado de otro. Pero ese, digamos, acontecimiento no es en singular, sino que varias cosas, varios fenómenos pueden dar como efecto que suceda algo en específico. Y una parte también muy importante del concepto de causalidad para Weber es la noción de probabilidad. Es decir, él no aseguraba si A, entonces B, o sea, sí o sí. Si se da A, entonces a fuerza se va a dar B. Para Weber no era así, era más bien en términos de probabilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil asegurar que la conducta humana, su significado, el significado de la acción humana, necesariamente e irrefutablemente iba a dar como efecto tal cosa. Y eso viene muy acompañado con la noción de multicausalidad. Si hay un montón de causas, el efecto no puede ser más que solo probable. Entonces, esta noción de es probable que, estoy en la página 230 del texto, se refiere a la noción de causalidad adecuada, que supone que lo mejor que puede hacerse en sociología, dice textualmente, es establecer proposiciones probabilísticas sobre la relación entre los fenómenos sociales. O lo que es lo mismo, si ocurre X, entonces es probable que ocurra Y.
El objetivo es estimar el grado en que cierto efecto es favorecido por determinadas condiciones. Y entonces se diferencia aquí de las ciencias naturales, porque en ciencias naturales es mucho más certero asegurar que va a haber un efecto, y en ciencias sociales es solo probable que vaya a haber un efecto. Para Max Weber era muy importante la construcción de conceptos que pudieran contrastarse con la realidad empírica, es decir, no nada más construir conceptos abstractos que nadie más pudiera entender o que nadie más pudiera encontrar en la realidad. Por ejemplo, el concepto de estructura es muy difícil encontrarlo en la realidad porque las estructuras no son visibles, o sea, no podemos decir, ah, mira, por ahí va pasando una estructura, no se puede. Sin embargo, la importancia que le dio Max Weber a la investigación concreta, pues a salir a hacer investigación, se ve reflejada en lo que son los tipos ideales. Para él, como dijimos, los conceptos eran muy importantes, eran fundamentales, pero era también importante hacerlos claros, precisos y que fuera factible encontrarlos en la realidad. Pero hay veces en los que no encontramos un concepto para cierto fenómeno que estamos viendo así en el campo, en la investigación concreta. Por tanto, dijo, bueno, pues ustedes pueden construir esos conceptos y les llamó tipos ideales. La definición de tipos ideales viene en la página 230. Dice Max Weber, un tipo ideal está formado por la acentuación unilateral de uno o más puntos de vista y por la síntesis de gran cantidad de fenómenos individuales y concretos difusos, discretos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, que se arreglan según esos puntos de vista unilaterales y enfáticos hacia una construcción analítica y unificada. Está como medio revuelto, pero lo que está queriendo decir Weber es que de algún fenómeno en específico del cual no tengamos una definición, no tenemos un concepto así claro, podemos acentuar, podemos destacar unilateralmente, o sea, nosotros solitos, destacar ciertas características como muy relevantes que se dan, que se dan en gran cantidad de fenómenos. O sea, lo vemos de manera repetida. Así de, por ejemplo, voy a construir un tipo ideal de individuo secular, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuando una persona está secularizada o no está secularizada? Pues está difícil porque no existe, vamos a ponerle el ejemplo, no existe en la teoría la definición concreta de qué es una persona secular. Entonces, cuando yo veo repetidamente que la gente va menos a misa los domingos, puedo darlo como característica. Ah, esta característica de que la gente va cada vez menos a misa los domingos es una característica de individuo secular. Y también le destina pocos recursos económicos a la iglesia, también eso es una característica. Y también, no sé, piensa en Dios nunca, más piensa en su familia y en su trabajo. Eso también es una característica de individuo secular. Y así me voy. Y lo voy construyendo yo solita, o sea, por eso dice esa acentuación unilateral de uno o más puntos de vista. Entonces, Max Weber lo que está diciendo es que estos tipos ideales son como una vara de medir, ¿sí? Son ciertas características que le damos a un fenómeno y que nos van a servir para medir si tal o cual persona cumple con esas características o tal o cual fenómeno cumple con esas características. Es digamos, un marco de referencia, ¿no? Y también lo caracterizan como dice Weber, su función de los tipos ideales es la comparación con la realidad empírica para establecer sus divergencias o similitudes, describirlas mediante el más inteligible e inequívoco de los conceptos y comprenderlas y explicarlas causalmente. Es decir, si tengo un fenómeno X que no lo he podido explicar, voy a construir un tipo ideal y lo voy a comparar. A ver, un tipo ideal es así y así y así. Lo voy a comparar con la realidad para ver si cumple o no con esas características y entonces encontrar la causa-efecto. También se conoce la sociología weberiana como sociología sustantiva.
Esto viene a cuento porque, como dijimos anteriormente, el estructural funcionalismo daba así como mucho trabajo por hacer y muchos niveles de análisis para estudiar los fenómenos sociales, pero en sí las estructuras no son visibles, o sea, esas redes de relaciones no las podemos ver, no las podemos tocar, no las podemos medir. Pero ¿qué es lo que sí podemos medir? ¿Qué es lo que sí podemos ver objetivamente? Pues las relaciones individuales y la acción individual, el comportamiento individual de las personas. Lo sustantivo es pues lo sustancial, lo real, lo individual. Ahí es donde centra su atención Max Weber. Así pues, centrando su atención en el individuo y en las acciones que realizan las personas y que de manera colectiva las van repitiendo, se van copiando unas con otras, es como podemos llegar a lo que es la acción social y que tiene un significado para las personas que lo hacen. Recordemos que Durkheim, en el ánimo de dar a luz una nueva ciencia que era la sociología, enfocó su atención en los grandes fenómenos sociales que pueden presionar la conducta individual. Pero para Max Weber era más bien al revés, porque él decía, vaya, pero esos grandes fenómenos sociales, esas grandes estructuras que tanto discuten los funcionalistas, ¿quiénes las crearon? ¿De dónde salieron? Pues de la gente que interactúa entre sí, que se imita entre sí, que se copia entre sí y genera fenómenos colectivos. De ahí que pues la corriente, digamos, o escuela teórica que surge a partir de muchos trabajos de Max Weber es el individualismo metodológico, porque se refería a la acción de los individuos y que dan como resultado una acción social o una acción colectiva. Entonces, la sociología weberiana se define como una ciencia a la que compete la comprensión interpretativa de la acción social y por tanto la explicación causal de su curso y sus consecuencias. Esta definición está en la página 236. Entonces, Max Weber, repito, deja de centrar su atención, como muchos sociólogos de la época, en esas grandes estructuras, esos grandes fenómenos colectivos que llamaban la atención de los sociólogos y dijo, sí, bueno, pero ¿quiénes están haciendo esos fenómenos? Pues las personas, ¿no? Los individuos en sus continuas interacciones y el chiste es comprender, interpretar esa acción social en términos de que la acción social se entiende como acción referida a otros, es decir, la voy a hacer porque tiene un significado para mí en cuanto y en tanto soy un ser social, es decir, soy una persona que está en sociedad y por eso hago cosas, ¿sí? Entonces, si bien él centra su atención en los individuos, no por ello se confunde con la psicología, porque Max Weber centra su atención en las acciones concretas, no en las ideas o en los pensamientos de las personas o en sus afectos o en sus fobias y filias, sino en lo que hace la gente, en cómo se copia, en cómo tienen, digamos, cierto grado de explicación las acciones sociales y cómo pueden también dividirse en ciertos tipos. La acción o los actos de las personas para Max Weber pueden entenderse como un conjunto de eh, resultados de procesos de pensamiento de los individuos. Pensamos cosas, por tanto, hacemos cosas. Pero esta acción, a pesar de que se va a entender como conducta de una o varias personas individuales, no se va a estudiar solamente como resultado de procesos psicológicos, sino más bien de cómo es que hacemos cosas a partir de nuestra relación con los demás. Es decir, la acción individual siempre va a estar referida a otros, a otras personas con las que convivimos, con nuestra comunidad, qué sé yo. Entonces, la sociología de la acción se ocupa de los individuos y no de las colectividades. Y de ahí se llama a esta corriente teórica, además de individualismo metodológico, también se les llama accionalismo.
construye tipos ideales de los tipos de acción. El primero es la acción social con arreglo a fines, luego la acción social con arreglo a valores, la acción social afectiva y la acción social tradicional. Esto de con arreglo es más bien referida a, o sea, lo que hacemos referido a los fines que nosotros estamos persiguiendo, la acción social de acuerdo con los valores que tenemos y también la acción social de acuerdo con nuestros afectos y las acciones sociales que realizamos de acuerdo a nuestras tradiciones. Involucrar un procesamiento de ideas, de pensamientos, de valoraciones, los tipos de acción con arreglo a fines y el tipo de acción con arreglo a valores van a ser tipos de acción racional. Y se define, estoy en la página 237, como sigue. La acción racional con arreglo a fines es la racionalidad medios fines o la acción respecto a fines determinada esta acción por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres que se utilizan como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente perseguidos o calculados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros vamos a actuar en cierto escenario de acuerdo a los fines que nosotros estamos persiguiendo. Y para eso hacemos un cálculo. ¿Cuál es el costo de mi acción y cuál es el beneficio que yo voy a obtener de esto? De esta manera, puede tratarse de objetos o puede tratarse de otras personas que se utilicen como medios para llegar a un fin. Y hay algunas corrientes, escuelas teóricas en criminología que hacen uso de este tipo de racionalidad con arreglo a fines para explicar la conducta delictiva. Es decir, el sujeto que está, digamos, propenso o que desea cometer una acción va a analizar cuál es el costo y cuál es el beneficio de sus acciones. Y va a ver que si hay una oportunidad, hay un objeto deseado, entonces va a hacer un análisis, a ver cuál es el costo de mis acciones. No, pues a lo mejor me llevan a la cárcel o me agarran, pero si veo que no hay ni siquiera un vigilante adecuado en ese lugar, entonces es muy probable que el costo sea muy pequeñito porque es muy poco probable que me agarren. Así, y el beneficio es muy grande porque voy a poder robarme tal o cual cosa. Por tanto, hago ese cálculo de mi conducta y la voy a hacer o no la voy a hacer. Si veo demasiada vigilancia, pienso, híjoles, yo creo que sí me van a agarrar, entonces el costo es más elevado que el beneficio, por tanto, no lo voy a hacer. Entonces, este tipo de acción racional es muy utilizada para elaborar teorías criminológicas. Este tipo de acción, con arreglo a valores, está determinada, dice Weber, por la creencia consciente en el propio valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma de conducta, independientemente de sus posibilidades de éxito. Es decir, yo voy a hacer o no voy a hacer ciertas cosas dependiendo de los valores que tengo. A lo mejor pienso, híjoles, ¿cómo me cae gordo mi vecino y le quiero prender fuego a su casa? ¿No? Pero me detiene algo. Algo me dice, no, eso no está bien, tienes que ser tolerante, ¿no? La tolerancia es un valor que me está frenando para cometer un acto horrible, ¿no? Como quemarle su casa. Entonces hay un montón de valores que también nos permiten o nos restringen llevar a cabo determinados actos. Como aportación a lo que se conoce como sociología política, Max Weber analizó las estructuras de autoridad o estructuras de dominación o tipos de dominación. De acuerdo con sus aportaciones, existen tres tipos de dominación o de autoridad en todas las sociedades. Una es la autoridad tradicional, la segunda es la autoridad legal, legal racional también se llama, y la tercera es la autoridad carismática. Max Weber estaba muy interesado en el estudio de las burocracias. Y esto es básicamente a lo que se refiere con la autoridad legal. Es decir, todas esas
eh, individuos que poseen cierto poder y han ganado ese poder debido a a ciertas reglas, ¿no? Como los presidentes, como los jueces de la Suprema Corte o del Tribunal Superior de Justicia, los distintos cargos que existen, por ejemplo, en la fiscalía, en diversas oficinas así de gobierno, que poseen esta autoridad legal y por ello tienen autoridad sobre los demás, por una serie de reglas, una serie de requisitos o de legitimidad misma que les confieren autoridad sobre los demás y por tanto entonces dominación. La crítica que hace Max Weber hacia las burocracias es que, y además de que construye un tipo ideal de burocracia para poderlo contrastar con lo que él encontraba en la realidad en las burocracias así que encontraba pues en su país, sí se asustaba, o sea, decía, es que ya una vez que se encuentra o que se ha instituido una burocracia es súper difícil quitarla, ¿no? Y eso lo vemos pues en el gobierno, no sé, el que ustedes quieran, federal, estatal, municipal, la cantidad de gente que es supuestamente necesaria para llevar a cabo solo una función, ¿no? Pasa con secretario 1, secretario 2, secretario 3, luego la recepcionista, luego quién sabe quién, así, y uno va pasando de persona en persona para poder hacer un solo trámite, ¿no? Si ustedes en algún momento van a Hacienda, se van a ir para atrás, o sea, es brutal la burocracia que existe ahí. Entonces, él decía, vaya, está organizado tan racionalmente que parece que construye su propia jaula, porque una vez que llega la burocracia y se instituye, es súper difícil deshacerse de ella. El otro tipo de autoridad es la tradicional. En la página 243 está más o menos la descripción. Y dice, mientras la autoridad legal nace de la legitimidad de un sistema legal racional, la autoridad tradicional se basa en la reivindicación de los líderes y en la creencia, por parte de los seguidores, de que existen virtudes en la santidad de las normas y los poderes antiguos. En tal sistema, el líder no es un superior, sino un maestro. Y es clásico verlo en comunidades, sobre todo eh, más primitivas, o a lo mejor no tan primitivas, pero sí en comunidades rurales, donde quien manda puede ser el anciano, o puede ser el sacerdote, o puede ser alguien así como la señora de la tienda, ¿no? En las colonias, que organiza así como que todo el merequetengue en algún momento, porque tradicionalmente así se hacía, ¿no? Entonces, este tipo de autoridad se encuentra en dos formas tempranas, como la gerontocracia, que supone el gobierno de los más viejos, y el patriarcalismo primario, que implica líderes que heredan sus puestos. El último tipo de autoridad o liderazgo o dominación es la carismática. Esta parte es muy interesante porque dice Ritzer en la página 244, a menudo los medios masivos de comunicación y el público en general pueden etiquetar de individuo carismático a un político, a una estrella de cine o a un músico de rock. Pero lo que quieren decir es que la persona en cuestión está dotada de cualidades extraordinarias. Sin embargo, a pesar de que, bueno, sí realmente deben tener algunas pocas características sobresalientes, los líderes carismáticos más bien tienen esas cualidades porque el público se las atribuye a ese líder carismático. O sea, es una persona común y corriente, pero la gente lo hace sobresaliente por alguna cuestión, qué sé yo, porque les gusta, porque les parece extraordinario que cómo canta o los discursos que da y parecería que estuviera dotado, dice Ritzer, de poderes sobrenaturales, sobrehumanos o al menos excepcionales o de cualidades que no son accesibles a la gente normal, lo cual es falso. Esas características se las da la gente. No es porque en sí el líder carismático sea especial. Y un ejemplo de líderes carismáticos, pues como lo dice el propio libro, pues están las estrellas de rock, de cine, ¿no? O políticos muy cuestionables como Hitler, ¿no?
Fue un total líder carismático que después se convirtió en autoridad legal. Bueno, todos estos conceptos, esta explicación del cambio de perspectiva que tuvo Max Weber, que tuvo a bien hacer pública, ¿no? Al decir, vamos a olvidarnos de estructuras y de sistema y de quién sabe qué. Dice, no, vamos a centrar nuestra atención en las cosas que hace la gente y a partir de ahí podemos dar explicaciones causales a los fenómenos que estamos estudiando. Entonces, este cambio de perspectiva o de punto de vista que se debe en mucho a Max Weber se refleja en gran medida en uno de sus más famosos estudios, y vamos a decir que es un estudio de caso, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es una obra que se caracteriza por no ser muy amplia, o sea, sí, como que no es un megalibrote, pero sí tiene unos pies de página inmensos en donde le explica a la gente así como con mucho cuidado, con mucho detalle, a lo que se refiere con esto, a lo que se refiere con otro, construye tipos ideales para una cosa y para otra. Y ahorita vamos a ver así una muy breve síntesis de qué se trata esta famosísima obra, que además de la otra obra que hizo que se llama Economía y Sociedad, a Max Weber se le conoce muchísimo también por la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces vamos a ver así brevemente de qué trata esta obra. Esta obra de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, empieza con desentrañando un problema, o más bien poniéndolo sobre la mesa. En términos de lo que es el protestantismo, para que se pueda entender, el protestantismo son todas aquellas religiones que surgieron a partir de la fractura con la Iglesia Católica, a partir del movimiento de la Reforma Protestante de Martín Lutero que se dio en Europa. Entonces, todas las religiones que son, por así decir, se les llama cristianas, ¿no? Que se diferencian de la católica, todas esas nuevas religiones son protestantes, es decir, los bautistas, los pentecostales, testigos de Jehová, mormones, todo ese tipo de religiones que creen en el Dios de la Biblia, pero que no están sometidas al poder o al régimen de la Iglesia Católica, todas esas son religiones protestantes. Entonces, lo que observó Max Weber y dio pie al problema que él desentrañó en su obra, es que en Europa la mayor parte de los estudiantes que se inscribían a carreras tipo administración, contabilidad, finanzas, todo ese tipo de carreras que tenían que ver con el dinero, estaban mayoritariamente ocupadas por personas protestantes. Y las carreras, así como además de humanidades y así, había más católicos, ¿no? Entonces le llamó la atención eso y dijo, vaya, parece que esta decisión tiene sus consecuencias. Él veía al capitalismo, discutiendo obviamente con Marx, en términos de que no era necesariamente estudiable el capitalismo en términos de su estructura o como un sistema, sino más bien como un producto de las acciones humanas. Y bueno, no estaba así como que muy equivocado al centrar su atención ya no en cómo funcionaba el capitalismo, sino cómo las personas hacían cosas que hacían funcionar al capitalismo. Y esto fue un signo muy distintivo. Entonces, ya que observó esta cuestión de la el mayoritario interés de los protestantes por estas carreras de tipo financiero, monetario y así, entonces se puso a explicar cómo es que el capitalismo no es que nazca con el protestantismo, sino que acelera o beneficia su desarrollo. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que los protestantes llevan su religión.
y centra su atención no en todas las religiones protestantes, sino específicamente se centra en los calvinistas y en los puritanos, porque decía los luteranos, pues, sí tienen una perspectiva similar, pero en el momento en el que el protestantismo se aleja de la Iglesia Católica, se fractura de ella, no queda nada más una religión protestante, sino que surgen, montones y montones y montones, pietistas, puritanos, así, muchísimas religiones. Y centra su atención en los calvinistas y en los puritanos porque dicen esa forma de ser de este tipo de religiosos es la que acelera o ayuda al capitalismo a desarrollarse de mejor manera. Los calvinistas, sobre todo, tenían una idea de que ellos estaban predestinados por Dios a hacer cosas aquí en el mundo, en la tierra. Y si Dios los ponía, no sé, a ser barrenderos, si quieren, tenían que desempeñar su profesión de manera tan brillante y tan buena para quedar bien a los ojos de Dios. Entonces, el ejercicio de la profesión era muy importante para estas religiones protestantes, sobre todo la calvinista y la puritana, porque era una señal, era un designio de Dios de que para eso habían llegado al mundo. Entonces, ellos veían en su profesión pues una predestinación, una orden de Dios de hacer las cosas bien y vamos, si ellos en el transcurso del desempeño de su profesión empezaban a acumular dinero, era señal de que Dios estaba contento o satisfecho con su actuar en este mundo. También se distinguían de los católicos porque este tipo de protestantismo tenía una ética de no derrochar dinero. Si ustedes se fijan, las fiestas católicas son así de gastarse y de echar la casa por la ventana, que si en una comunidad es la fiesta patronal del santo quién sabe qué, wow, pero trabajan todo el año para la fiesta patronal y se gastan toda su lana en la comida, en los juegos pirotécnicos, en vestir a la Virgen o al santo, qué sé yo. Pero los protestantes pues, ni siquiera creen en este tipo de deidades, o sea, santos y esas cosas. Entonces no le dedicaban su dinero al derroche ni a ostentarse así con ropas y así a ostentar su riqueza, sino que eran como muy frugales, eran muy reservados en cuanto al uso de sus recursos monetarios. Y no lo guardaban bajo el colchón, sino que lo invertían más en su granja, en su empresa, en su qué sé yo. Y viene a colación mucho, vamos, a lo mejor a ustedes se les queda más grabada esta imagen de cómo era este tipo de protestante con esta película que se llama Cuento de Navidad, donde Ebenezer Scrooge, que es así el malo, es avaro, pone a trabajar a todos en Navidad, y llegan las Navidades a visitarlo, Navidad del pasado, Navidad del presente, Navidad del futuro, y le meten el susto de su vida, ¿no? Y este tipo de ser de Ebenezer Scrooge es precisamente ese retrato de cómo eran los protestantes, y hasta la fecha bastantes siguen siendo más o menos igual, en cuanto a no dilapidar sus recursos, ahorrar, gastar lo mínimo, casi que si puedes ahorrar en luz, pon una vela y así, y trabajar y dedicarse al 100% a trabajar, porque ese era su destino, era su instrucción divina de desarrollar su profesión de la mejor manera posible. Y vamos, de esta forma, con tal acumulación de capitales, con tal inversión, pues las economías se fortalecían, las empresas crecían, las granjas se convertían en grandes empresas agrícolas o ganaderas, y de esta manera el capitalismo se vio favorecido por este tipo de ética, de la ética protestante.
del pensar que su trabajo era un designio divino, que si acumulaban capital era señal de que a lo mejor sí llegaban al cielo. Al ser religiones muy individualistas, no se promovía la cooperación, el derroche en absoluto entre los protestantes, sino que el camino al cielo tenía que irse labrando por las acciones propias, no por las de la comunidad. O sea, no era así cuestión de pues ya se murió, vamos a rezar todos para que entre al cielo. No, o sea, en el protestantismo eso no existe. Y actualmente hay algunas iglesias protestantes, alguna que yo alcancé también a investigar. Esta ética protestante sigue funcionando de esa manera, ¿no? Si alguien queda desempleado, en vez de que la iglesia protestante le diga, oye, vente, quédate aquí, mira, no te preocupes, bla, 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 nosotros te alimentamos, no. Ellos son de, pues córrele a buscar más trabajo y apúrate porque tienes que dar aquí contribuciones y bla, bla, bla. Entonces están presionando a las personas continuamente para que encuentren trabajo y tengan subsistencia, cosa que pasa distinta en cuanto a los católicos. Y si ustedes ven la imagen más general, los países católicos como México, Guatemala, España, así, tienen economías capitalistas muy distintas a Alemania, Inglaterra, ¿no? Que son Bélgica, Holanda, que son los países en donde Estados Unidos, Canadá, que son los países donde se desarrolló el protestantismo con muchísima más fuerza. Podríamos de esta manera aventurarnos a decir que Max Weber puso a Marx de cabeza, así como Marx un día puso a Hegel de cabeza. Max Weber le dijo a Marx, no, no es el sistema económico como si tuviera vida propia el que nos hace hacer cosas o nos hace pensar cosas. Es la gente que está en este sistema, que es creado por la misma gente, la que hace funcionar al sistema capitalista. Y más aún cuando tenemos individuos con cierta ética, con cierta forma de pensar, con cierta forma de actuar, que se favorece la existencia y desarrollo del sistema capitalista. De hecho, a Weber se le decía el Marx burgués, porque él no necesariamente entraba en conflicto con las ideas marxistas, no lo atacaba así de manera tan descarnada como otros autores, sino que más bien lo que él quiso fue abundar en esta explicación de cómo funcionaba el sistema capitalista y por qué. Y su postura, ¿no? En términos ontológicos y epistemológicos, pues fue distinta. Él ya no vio estructuras que para él eran invisibles, inexplicables, cero empíricas, sino que se centró en la acción social de los individuos, orientada a esa acción social por una serie de valoración medios fines, también orientada por ciertos valores, que era exactamente lo que hacía funcionar, en este caso, al sistema capitalista y del mismo modo hacen presentarse o hacen existir a otros fenómenos sociales. Pues las aportaciones de Max Weber fueron muy, muy, muy importantes. Obviamente hubo desarrollos posteriores vamos, adoptaron esta visión sociológica respecto de los fenómenos sociales, muy, muy casada con las aportaciones de Max Weber de centrar la atención en los individuos. Una de esas grandes escuelas que se desarrolló después de Max Weber pues fue la escuela de Chicago en Estados Unidos, donde precisamente centraban su atención en los actores, en las cosas que hacían, y fue más que nada el centro de los estudios de la escuela de Chicago fue básicamente la sociología urbana, pero aterrizándolo a las acciones de las personas, ¿no? Obviamente hubo más trabajos que se empezaron a destacar en términos más etnometodológicos, o sea, más antropológicos que sociológicos. Hubo algunos distanciamientos, ya saben, ¿no? Se empezaron a pelear entre unos, entre otros y así. Y la escuela de Chicago dejó de estar a la moda, pero
sí alcanzó a dar muy buenas aportaciones derivadas del pensamiento weberiano, ¿no? Entonces, más para acá, más para los años 2000, también se empezaron a desarrollar una serie de teorías como las teorías que conforman a esta nueva escuela que se llama sociología analítica, donde el centro de atención pues, está también en los individuos, ¿no? Como productores de acciones sociales, pero también ellos tratan de explicar cómo es que la acción de una persona se empieza a volver colectiva a través de ciertos mecanismos sociales, como ellos mismos lo dijeron, mecanismos sociales, que el mismo Robert Merton aportó, ¿no? En esta perspectiva un mecanismo que se llama profecía que se cumple a sí misma, y otros como Peter Hedstrom, John Elster, Timur Kuran y otros varios sociólogos europeos muy famosos aportaron otros mecanismos. También desde la psicología social se aportaron otros mecanismos sociales. Está la de pensamiento desiderativo, está reducción de la disonancia expresiva a través de la revuelta, está la imitación racional, está el síndrome de las uvas amargas, o sea, vaya, un montón de mecanismos que tratan de explicar cómo es que a partir de lo que hace una sola persona empiezan a copiarse entre ellos o a no copiarse, según sea el caso, a través de mecanismos sociales y recupera, por supuesto, esta visión weberiana de que hay regularidad en la conducta de las personas y por tanto puede haber explicaciones científicas de lo que hacemos y de las consecuencias que tienen nuestras acciones, ¿no? Entonces esta perspectiva pone mucho el acento en las cosas que hacemos nosotros como personas, en las estructuras que nosotros creamos como personas, como individuos, como actores, con poder de agencia, los sistemas que creamos como individuos, sistemas de los que luego pues nos estamos quejando. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí le dejo. Espero que haya quedado más o menos claro lo que se tratan las aportaciones de Max Weber, cómo empieza esta tradición individualista dentro de la sociología. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues ya saben, ahí estoy para responderles en claro.